Entonces ustedes, queridos amigos y amigas, bonito inicio de semana. Bienvenidos al canal de YouTube de Alter de la Cruz. No se les olvide darle me gusta, su like, que abajo la campanita, piquen y puchen. Telles. Bueno, más que una pregunta, señor presidente, el día de hoy es un planteamiento que están haciendo hoy la organización campesina de la Sierra Azul. No es la primera vez que se encuentran aquí al exterior de Palacio Nacional solicitando su intervención para la liberación de los presos políticos de Aguas Blancas, este acontecimiento del 28 de junio del 95. Hablando de García Luna, es un tema que justamente pues viene de esta administración, cuando García Luna estaba al frente de la AFI. Pues se dio este lamentable acontecimiento en Guerrero, y bueno, el compañero Gilberto Aguirre Baena, pues el día de este mes alcanzó la preliberación, compurgando una pena de más de 20 años de cárcel. El juez determinó que que tendría que pagar una reparación del daño de 80,000 pesos para poder obtener su libertad después de 20 años de cárcel, y no, donde no hay parte acusadora, o sea, ¿quién se le va a reparar el daño? Este crimen, que fue un crimen ya incluso catalogado como de lesa humanidad. Entonces, una vez más se encuentran al exterior de Palacio Nacional solicitando su intervención para la liberación y la resolución ya de este tema tan doloroso para nuestro país también, señor presidente. Sí, vamos a que los atienda hoy mismo Rosa Isela Rodríguez. Los va a recibir. Y sí estamos buscando que liberen a todos los presos políticos, en este caso los que tienen que ver con los asesinatos que cometió el gobierno o elementos del gobierno de Guerrero contra campesinos, y que culparon a gente inocente y los tienen detenidos. Rosa Isela los va a atender. Hemos estado haciendo trámites con el Poder Judicial, pero en algunos casos no hay sentencia, en otros casos que tienen otros delitos, y nos han estado dificultando la libertad de estos dirigentes y campesinos que son inocentes, que deberían de estar libres. Así es. El caso de Antonio Barragán Carrasco, que tiene 108 pruebas a su favor de que fue torturado durante 5 días. Sí, sí. Pero hay un procedimiento que tiene que ver con los jueces, que son los que tienen que ayudar, y no lo hacen. Por eso sostengo que una buena parte del Poder Judicial, no todos desde luego, están nada más al servicio de caciques y de potentados. No imparten justicia, no atienden a la gente pobre, solo atienden a los que tienen dinero y tienen buenos abogados, no atienden al que no tiene con qué comprar su inocencia. Sí, en este caso, bueno, pues pedir 80,000 pesos para una reparación del daño cuando no hay parte acusadora, cuando se le fabricaron delitos, bueno, pues es realmente que no son terrible. No le tienen amor al pueblo. Ese es el fondo del asunto. No le tienen amor al pueblo. Son de corazón duro.
y son indiferentes al dolor humano, insensibles. Por eso no deberían de estar ahí. Pero ya hablamos de que no es un asunto fácil, es complejo, es algo que tiene que ver con la formación de los abogados, que durante el periodo neoliberal no lo formaron con humanismo, los formaron para hacer dinero, para el lucro. Y es como el caso de los empresarios, ¿no? Ortiz Mena decía que se podía hacer negocios, pero con ganancias razonables. Yo coincido con eso, que una empresa pueda hacer negocio o un particular con ganancias razonables. Pero no era así, era atraco, robarse todo. Entonces un profesional, un abogado, cobra sus honorarios razonables. Un servidor público, ¿cómo va a ser que llegaron a ganar hasta 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? El que se atreve a cobrar esa cantidad de dinero en un país con tanta pobreza es un deshonesto y no puede estar impartiendo justicia. No puede ser servidor público. Pero todo esto pues, es lo que tiene que ir cambiando y sí los van a atender. Sí. Rosa Isela los va a atender hoy. Gracias. Ya te... Gracias, señor presidente. Sería todo. Muy bien. Adelante. La compañera. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de La Verdad Noticias. Presidente, desde hace días el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, ha sido el centro de atención en muchos ámbitos, ya que ha quedado de manifiesto su culpabilidad por diversos delitos, así como ha quedado identificada y revelada la red de complicidad con la que pudo realizar los mismos. Pero poco se habla de las víctimas de estos actos. De hecho, pues se desconoce cuántas personas perdieron la vida o cuántas personas pues fueron desaparecidas justamente en este periodo bajo sus órdenes. Y algo que está saliendo a la luz de manera reciente es que hay una gran cantidad de personas que fueron encarceladas injustamente. La semana pasada, los familiares de 14 personas privadas de la libertad en el periodo de García Luna presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de traición a la patria. Entre ellos, familiares de Jerónimo Martínez, que fue en su momento director del Cerezo de Apodaca en el estado de Nuevo León, que fue el primer servidor público, de hecho, aquí en México, en investigar a García Luna mientras era director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública. A él se le acusó 2 veces por el mismo delito, estuvo preso 8 años. Al final fue liberado con el beneficio preliberatorio de libertad condicionada. En 2020 se le otorgó el reconocimiento de inocencia, el cual tenía que ser respaldado por la Presidencia de la República, así como la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, lo cual no sucedió. También estuvieron presentes en esta manifestación familiares de quienes fueron víctimas de montajes idénticos al de Florence Cassés, un modus operandi, ¿no?, que se revela tenía la Agencia Federal de Investigación. Detenían a diversas personas en diversos estados de la República, los introducían en una casa, montaban toda una escena, ¿no?, la grababan y hacían como que
liberaban a los secuestrados y obviamente detenían a los secuestradores. Varios de los detenidos se les torturó de manera física y psicológica. De hecho, está la historia de Juan Edgar Quintero González, quien firmó su culpabilidad escuchando la violación de la cual era objeto su esposa. La mayoría de los detenidos fueron personas de escasos recursos o indígenas que solo hablaban su dialecto, y eso obviamente pues les garantizó el hecho de que no se pudieran defender en su momento. Solo como dato también comentarle, presidente, que en el reclusorio sur están identificados por lo menos 34 personas detenidas desde hace 17 años y la mayoría de ellos no tiene sentencia. La pregunta en este sentido es saber si habrá una revisión de estos casos, cómo va a ser reparado el daño a las personas que tienen más de 16 años presos de manera injusta, y también cómo se está planteando o cómo se visualiza el dar apoyo a estas víctimas. Efectivamente, la semana pasada estos familiares salieron a denunciar estos casos. Sin embargo, pues durante 10 años que estuvo esta persona al frente, tanto en la agencia como en la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, pues puede haber más personas. ¿Qué instancias estarían dispuestas a abrirse para justamente que los familiares e incluso las propias víctimas pudieran pues plantear sus casos y sus historias? Bueno, esto lo está viendo la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Todos estos casos podrían ser atendidos por ella. Aunque nosotros no tenemos pues facultades precisas en lo jurídico, porque tiene que ver con el Poder Judicial, sí podemos ayudar, es nuestra obligación ayudar. Entonces, nosotros podemos atenderlos, ver cómo están sus casos, lo estamos haciendo en lo que tiene que ver con Vallarta y con otros presos que fueron torturados y que les fabricaron delitos, pero que o no tienen condena, y por eso nuestra ley de amnistía no puede aplicarse, o tienen condena, pero les aparecen otros delitos, y estamos en eso. Lo de no tener condena es realmente un acto atroz de injusticia, de no tener condena después de 10 años, de 15, hay hasta de 20 años sin condena. Es una violación, además, a la Constitución. No hay justicia expedita en estos casos. Entonces, sí vamos a seguir viéndolos. Te pido que nos ayudes informándole a Rosa Isela o poniendo en comunicación a estas personas o explicando nada más lo mismo. Sí, bueno, esas personas ya se manifestaron y eso fue público, sí, ¿no? Con ellas, con ella, para que ella, Rosa Isela, los busque y hable con ellos. Y en cuanto a la reparación del daño, presidente. Es que eso es un proceso, también se hace cuando se demuestra pues de que se dañó a una persona, el Estado tiene que hacerse cargo, se tiene que hacer responsable. Es un procedimiento también que se tiene que iniciar. Bien, presidente. En otro